bien, hacía falta unos amistosos así con estos equipos que también jugaron unos amistosos ya muy buenos. Sabemos que fue un crucero, bueno, ya venía con bastante rodaje, muy importante porque se vieron cosas muy lindas que estábamos practicando en la semana y en la temporada, así que contentos. Fue un partido, también lo que queríamos hacer era jugar 40-45 minutos, que todavía no lo habíamos hecho, y la verdad que llegamos bien, terminaron bien los chicos por suerte, casi ningún golpeado, trabajamos muy bien en lo físico y bueno, muy contentos porque estamos bien y estamos llegando a punto para el comienzo del campeonato. ¿Están encontrando el funcionamiento que pretende el técnico? Sí, estuvimos trabajando mucho estas últimas semanas, ya que entramos un poco con lo físico. El Chaucha es muy exigente en lo que quiere, así que bueno, sabemos que a lo mejor la primera o la segunda fecha no se va a ver bien lo que él quiere, pero estamos trabajando para eso, que es lo importante. Y de cara al inicio, ¿qué falta mejorar? No, bueno, lo que pedía siempre el Chaucha, que era tener la pelota, buscar los espacios y bueno, ser más punzante ahí arriba. Nos falta eso, juntarnos un poquito más y bueno, y llegar con más situaciones claras al arco rival. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahí está el equipo. Bien, por el momento bien, por ahí por el momento nos desordenamos un poco, pero bien. En general creo que lo que busca el técnico por ahí lo hicimos, tratar de ser un equipo ordenado, pero bueno, estos partidos suman nuestro fútbol, que es importante para nosotros porque nos queda una semana nada más de trabajo. ¿Están encontrando el funcionamiento que pretende el director técnico? Sí, como te dije, hoy por el momento por ahí jugamos bien. El partido anterior que habíamos jugado contra Sol por ahí se notó un poco más porque es un equipo que por ahí no te presiona tanto como este de Rosamonte, pero bueno, sabemos que el torneo va a ser así, los equipos los rivales nos va a tocar también, nadie te va a dejar jugar, lo mismo que nosotros tenemos que presionar a ellos y bueno, el funcionamiento, los trabajos que venimos haciendo en la pretemporada creo que medianamente lo venimos haciendo bastante bien. ¿Qué falta mejorar de cara al inicio? Por ahí tenía un poco más de serenidad con la pelota, no es un equipo tan frontal, mover la pelota, encontrar el espacio, que el gol va a llegar. Y el delantero nosotros tenemos que darle seguridad atrás también, los defensores para que los delanteros cuando tengan la ocasión de convertir y conviertan y manejar el partido delanteramente. Muchas gracias. De nada.